Hola a todos, vamos a mirar la conferencia número 24 a modo de entrevista y quien va a ser entrevistado es Samuel. Samuel, buenos días, buenas noches, buenas tardes para aquellas personas que lo van a escuchar. Hola, Samuel, ¿cómo le ha ido? bien. Entonces la conferencia que vamos a hacer a Samuel a modo de entrevista se llama La vida y el nivel del ser. Ahí dice, ya sabes cuál es el tuyo, entonces es como una pregunta reflexiva que cada uno se debe hacer al final de la conferencia. Entonces vamos a mirar el objetivo de la conferencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la conferencia? Es aprender a conocer nuestro nivel de ser, cómo subir nuestro nivel de ser, aprender a revolucionarnos conscientemente, que sea aprender a darse cuenta, por ejemplo, de sus errores o cómo subir un nivel de ser conscientemente. Bueno, Samuel. Bueno, vamos a reflexionar estas preguntas que nos van a servir. Cada uno, después de que escuche esta conferencia, lo va a aplicar para que pueda encontrar por sí mismo las respuestas. Entonces, ¿quiénes somos, Samuel? Somos unas personas o una persona que es como un robot o un animal, ¿sí? Esa persona solo, por ejemplo, algunos dicen de que solo vive para comer, de generar dinero, hacer placer, luego morir, ¿sí? Y dejar, por ejemplo, a su especie que siga viviendo, ¿sí? Luego, hay otros que dicen de que, por ejemplo, el humano, como, por ejemplo, es la persona que creó el celular, es la persona la mejor del mundo, ¿sí? De que, por ejemplo, otro animal no puede crear un celular, ¿sí? ¿Y de qué sería que quiénes somos? Ya yendo a la pregunta, somos una persona o un vehículo, ¿sí? Controlada por unos yoes o unos detalles. Esos detalles nos hacen quienes somos, ¿sí? Si una persona es iracunda, la persona es alguien, o es alguien o un vehículo iracundo que le gusta hacer acciones diferentes, ¿sí? Sí. Luego, también lo que también conforma lo de quiénes somos es de que la persona, o no, por así decirlo, nuestra actitud de ánimo nos hace decir quiénes somos, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, esta actitud a lo que tiene un yo normal o tiene un detalle, ¿sí? Que la diferencia es de que, por ejemplo, la actitud es como lo que usted refleja en el exterior, ¿sí? Si usted es feliz en el exterior, no se dice que en el interior es feliz la persona, ¿sí? Uno tiene que darse cuenta de que, por ejemplo, si usted es feliz en el exterior, es por la culpa, o por así decirlo, por la culpa de aparentar ser alguien feliz o alguien que tiene una vida perfecta, ¿sí? Y en el interior son los detalles. Vale, ¿de dónde venimos? Esto se divide en dos partes. Primero se divide en de que venimos de una madre, aunque esto es solo para el cuerpo físico o por así decirlo, es solo para el vehículo. El vehículo viene de una madre que antes tuvo que nacer de una madre y un padre que se juntaron, ¿sí? Sí. Con uno igual, ¿sí? Luego ya para el lado de la conciencia y de las emociones vienen de todos nuestros errores que nosotros cometemos en la primera vez que, por ejemplo, que nacemos, ¿sí? Ya que uno tiene como si tiene 108 existencias, la persona en la primera fornicó, ahora, por ejemplo, en vez de fornicar, embarazó, ahora en vez de embarazar, por ejemplo, lo embarazó y ahora tuvo 3 hijos más, ¿sí? Y luego ahora resultó que, por ejemplo, la persona en la asistencia, por ejemplo, 7, embarazó a la persona, pero por karma le metieron al niño o ceguera, ¿sí? Sí. Sería lo que termina pasando, ¿sí? Y ya para saber, por así decirlo, de que, por ejemplo, por qué se crearon las existencias, esto en principio se explica en la conferencia 50, de que las personas no tenían ego y las existencias estaban solo para procrear la raza y crear sus cuerpos, ¿sí? Ya que como no había ego, no existía la segunda montaña, que es matar los dioses causa, ¿sí? Y no existía la tercera, ya que todos conocían, por así decirlo, el conocimiento en ese momento, ¿sí? Se viene de una época donde no habían yoes detalles, hasta que llegó una persona que por algo que pasó, que se explica en la conferencia 50, terminó pasando de que cambió, por así decirlo, su actitud o cambió sus emociones y le creó una nueva, que era, por ejemplo, en la pereza, ya que hizo de que, por ejemplo, las personas no estuvieran vigiladas por alguien que le evitaran fornicar y crear los yoes, ¿sí? Luego, después de eso, ya terminó pasando de que como fueron expulsados del lugar de donde estaban, por ejemplo, es como por ejemplo en una casa, ¿sí? La persona, por ejemplo, por tener un embarazo, la expulsan a la persona, porque por ejemplo no se esperaba cumplir los 18 a tener un trabajo, por ejemplo, a los 20, ¿sí? Sí. Lo que recomiendan los papás, ¿sí?
y son expulsadas de ahí, ¿sí? Luego la persona sigue viviendo su vida, dependiendo del karma, va a vivir su vida bien, mal, con el esposo, sin el esposo, ¿sí? Con el hijo o sin el hijo, ya que por ejemplo lo aborta, ¿sí? Luego, sería lo que termina pasando, ¿sí? La persona se quedó vagando, siguió alimentando sus defectos y se olvidó del conocimiento, ya que, por ejemplo, los que conocían el conocimiento, algunos se suicidaron porque ya no tenían poderes como flotar, ¿sí? Otros, por ejemplo, no aprendieron a sobrevivir, ¿sí? Ya que, por ejemplo, como antes no se sentía hambre, la persona comenzaron, no se dieron cuenta que era venenoso y que no, y se comieron algo venenoso, ¿sí? Sí, Y casi todos terminaron muriendo, a excepción de que, los que sobrevivieron ya estaban sumergidos en el ego. vale, Samuel. Vamos a preguntarnos acá o responder, ¿por qué ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias, más sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo? Bueno, esto pasa ya que usted ignora, por ejemplo, todo lo que le pasa en la vida. Por ejemplo, el ejemplo de que lo botan de la casa por tener un embarazo antes de 18 o antes de tener un trabajo, ¿sí? En este ejemplo termina pasando de que la persona, por ejemplo, ignora lo que le está pasando, ¿sí? Ignora de que lo echaron, de que, por ejemplo, perdió lo que hacía que la persona viviera de lujos, ¿sí? O se dieran ciertos lujos, ¿sí? Al perder esto, la persona trata de ignorarlo, ¿sí? Cuando lo trata de ignorar, termina pasando de que ella se convence de que es la buena, ¿sí? Cuando se convence de que es la buena por la persona, termina, por ejemplo, diciendo de que ella lo sabe todo, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si la persona es la buena en tener razón de que, por ejemplo, de que la hija o la persona que embarazó la persona, si es hombre, o la persona que fue embarazada, la niña o el niño termina diciendo de que esto es culpa, por ejemplo, por no enseñarme de que no debo, por ejemplo, fornicar en esa época, ¿sí? Termina basándose en excusas que hacen olvidar el problema que tuvieron y al olvidarlo dice de que sabe todo porque salió ese problema, ¿sí? Claro. Vale, Samuel. Vamos a seguir. Bueno, ¿por qué la mayoría de las personas continúan embotelladas en que solamente existe la evolución? Bueno, esto primero es ya que como se puso el ejemplo de que las personas conocían, por ejemplo, de que conocían que cómo generar un celular y por eso eran superior a los demás, ¿sí? Ellos lo consideraban evolución y las personas consideran casi todo como evolución. Termina pasando de que, por ejemplo, él dice que alguien que nace, luego se vuelve niño, luego se vuelve adolescente, luego se vuelve adulto y luego se vuelve alguien mayor, ¿sí? Bueno, ellos dicen de que eso es evolucionar, ¿sí? Eso termina pasando de que, por ejemplo, si la persona estuviera evolucionando, perdón, si la persona estuviera evolucionando, por ejemplo, su cadera no se le fuera mejor, se le fuera peor, ¿sí? Ya que, por ejemplo, usted puede decir de que uno evoluciona hasta que se muere, ¿sí? Pero si estuviera evolucionando, ¿por qué se termina muriendo por una enfermedad? ¿Sí? No cabe lógica en de que si evolucionar es ir de a mejor, de peor, ¿sí? Es, por ejemplo, ir de un pobre a ser un rico, porque el rico, por ejemplo, en algún momento se va a morir si él evolucionó. En algún momento va a perder su dinero si él evolucionó, ¿sí? Es como, por ejemplo, lo que se dice, ¿sí? Si a un pobre le dan 5 millones de dólares y esos 5 millones de dólares eran de un millonario, ¿sí? Y el millonario se quedó en la estatus, o por así decirlo, se quedó en lo que estaba viviendo el pobre, ¿sí? Y el pobre se quedó en lo que estaba viviendo el millonario, ¿sí? Pero termina pasando de que si la persona, alguien que es pobre, usted puede decir de que, por ejemplo, el pobre ya se volvió millonario, ¿sí? Pero el pobre usted no sabe que, por ejemplo, el pobre terminó siendo así porque, por ejemplo, nació en una familia que, por ejemplo, era rica, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando él le tocó manejar la empresa o hacer trabajos, le salió mal por un error, ¿sí? Y el pobre, usted dice que el pobre ya aprendió ese error, ¿sí? Pero el pobre no aprendió porque no se dio cuenta de que por qué salió de ser rico a pobre de un momento a otro, ¿sí? Él se lamenta por eso, ¿sí? Pero no sabe que, por ejemplo, él dice que, por ejemplo, yo me volví pobre por entrar en las drogas, ¿sí? Y que por eso dejé de cuidar mi empleo o el empleo de la familia, ¿sí? termina pasando, termina pasando de que el pobre se llega y dice que por esa razón él no tiene dinero,
¿sí? Pero cuando la persona consigue dinero, ese pobre se da cuenta de que no fue por ese error, ¿sí? Pero como no sabe qué error cometió y como porque vive en la recurrencia de su vida, va a volver a cometer ese error y se va a volver a pobre, ¿sí? Y un rico se va a volver rico de nuevo porque él sabe los errores que puede cometer él, ¿sí? Los errores que le pueden pasar, ¿sí? Y el rico termina pasando esto, él si no le debe karma de ser pobre, ya que por ejemplo si se volvió pobre por un karma, la persona hasta que no pague ese karma no va a poder volver a ser rico, ¿sí? Y por ejemplo en 5 años ya el pobre volvería a ser pobre y el rico volvería a ser rico si no hay un karma o un dharma que interfiera en uno de los dos, ¿sí? Bien, Samuel, ¿por qué la masa, o sea, el pueblo es la suma de cada persona y lo que es cada persona es la masa? Y de ahí depende prácticamente el gobernante o el gobierno. Bueno, esto pasa primero que todo porque sería que el pueblo, él al elegir, por ejemplo, un presidente o el país al elegir un presidente, termina pasando de que, por ejemplo, eligen un presidente que roba, por ejemplo, el dinero en casarse en otras cosas, que son, por ejemplo, que él dice que son más importantes, ¿sí? Por ejemplo, mejorar las carreteras, ¿sí? Y el pueblo es igual de ladrón que lo que está haciendo el presidente, ¿sí? Ya que, por Sí, ejemplo, en primer lugar, ¿por qué se dañaron las carreteras? ¿Sí? Ellos pueden decirte que, por ejemplo, fue por mucho, por así decirlo, porque muchos camiones pasaron por la carretera y dañaron la carretera. ¿Sí? Que el rico, el gobierno o el presidente no lo arregla porque ellos ya dicen de que es culpa del gobernante que no arregla la carretera. ¿Sí? Pero por ejemplo usted no se pone de que por ser codiciosos el pueblo, ya que por ejemplo un pueblo se mantiene por comida, ¿sí? Y con esa comida, a veces por ejemplo un pueblo que está especializado en cultivar cebollas, ¿sí? sí, Ellos tratan de llevar las cebollas, ¿sí? Pero cuando los camiones se den cuenta de que la carretera se está dañando, van a llevar más cebollas y se va a romper más rápido la carretera, ¿sí? Va a quedarse el pueblo en quiebra, ¿sí? por Ya codicioso. que por volverse codicioso termina pasando de que la persona daña su carretera, el pueblo, ¿sí? Y luego el gobernante, el que controlaba ese pueblo, no arregla la carretera porque es codicioso, porque el pueblo eligió a alguien igual que él, ¿sí? Es Ujú. como por ejemplo, una persona dice de que una persona orgullosa pone ejemplos de que, por ejemplo, a mí me gustaría una persona así, pero pone todos los ejemplos de él, ¿sí? Pero si la persona, por ejemplo, es tonta, el ejemplo va a ser de alguien tonto, pero él no, él trata de asimilar de que no es tonto, Sí, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si alguien acepta sus errores, él va a tratar de hacer, por ejemplo, lo más pegado, o por ejemplo, va a tratar de hacer de que diga lo que le está pasando ahora mismo, ¿sí? Crea un humano que le está pasando lo mismo que a usted, ¿sí? Él va a decirte que es tonto, ¿sí? Pero si él no lo corrige, el humano va a seguir siendo tonto, ¿sí? sí, Y luego alguien orgulloso dice de que yo quiero a esta persona, pero no nombra lo tonto, ¿sí? Pero porque, por ejemplo, esa persona está aprendiendo de uno, ¿sí? Porque tiene sus mismas cualidades, ¿sí? Pero si uno es tonto, la persona se va a volver tonta, ¿sí? exacto. ¿Por qué lo que nos sucedió ayer nos sucede y lo que nos sucedió hoy nos va a suceder mañana? ¿Por qué siempre repetimos los mismos errores? Por falta de conciencia y porque la persona no se da cuenta de que lo que pasó ayer va a ser lo mismo que le va a pasar hoy y lo que pasó hoy o lo que está pasando le va a pasar mañana. ¿Por qué no se da cuenta de esto? ¿Sí? Ya que usted al cometer un error, por ejemplo, en el ejemplo de que los humanos creen que son, por así decirlo, que son los únicos que evolucionan para bien, ¿sí? ¿Qué termina pasando ahí? ¿Sí? Si la persona no se da cuenta de que ayer tenía dolor de cabeza, la persona va a dormir con un dolor de cabeza, ¿sí? Y por dormir con ese dolor de cabeza, se acomoda en un lugar que le guste, que el dolor de cabeza no le afecte, ¿sí? Por ejemplo, se pone hacia la derecha con las palmas en la cabeza, ¿sí? Sí, Hacia un lado en la cabeza, ¿sí? Y la persona no se dio cuenta de que, por ejemplo, sus piernas estaban mal acomodadas o mal tapadas, ¿sí? Y al día siguiente le va a pasar de que a él ahora le duele la pierna porque tiene, por ejemplo, lo que pasa, ¿sí? De que deja la pierna destapada y por el frío se le termina oliendo, ¿sí? ¿Y qué le termina pasando a la persona? ¿Sí?
él le duele la pierna, acomoda la pierna, pero al día siguiente le sigue doliendo la cabeza, ¿sí? Sería que la persona no se da cuenta de la perfección que él puede lograr, por ejemplo, en ese ejemplo de dormir, ¿sí? No se da cuenta de que si la cabeza está bien acomodada, en la cabeza no se va a dar cuenta que la pierna está destapada, Sí, ¿sí? claro. Falta de conciencia, sí, señor. ¿Cuál es nuestro nivel moral o cuál es nuestro nivel de ser en este momento? El nivel moral sería, por así decirlo, se explica que el nivel moral es lo que los sentimientos que uno tiene, ¿sí? Basado en esos sentimientos, por ejemplo, si usted está enojado, va a estar en un nivel moral de que, por ejemplo, ponían el ejemplo de que un rico, digo, perdón, un borracho iba a estar con más borrachos, iba a estar en una cantina, por eso, ¿sí? ¿Y qué termina pasando, sí? El borracho, por ejemplo, el borracho, al estar borracho en ese momento, tiene emociones como la ira, el desprecio y así, ¿sí? O la tristeza, ¿sí? Y él, por su nivel moral, él no se da cuenta de que está bajando su nivel de ser, ¿sí? Ya que de pasó de ser, por ejemplo, en ese ejemplo de que alguien era rico y de que por tomar o meterse en las drogas, dejó de ser rico y se volvió pobre, ¿sí? En ese ejemplo es de que el borracho va a estar con más personas de su misma, por así decirlo, de sus mismas emociones, ¿sí? Con las mismas emociones, ellos van a estar en el mismo nivel de ser, ¿sí? Y con su mismo nivel de ser, va a terminar pasando de que, por ejemplo, si uno baja, va a bajar a todos, ¿sí? Es como dice que, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? Si todas las personas están curadas o todas sufren una enfermedad distinta, si alguien le da, por ejemplo, en ese ejemplo, si alguien le da tos y están conectadas las piezas, al resto le van a ir uno por uno dando tos, 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 hasta que el primero se cura, ¿sí? Y el segundo no se da cuenta él no se da cuenta de que el primero le transmitió la tos, ¿sí? Y el segundo paga su karma y se cura y va haciendo así, 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 hasta que, por ejemplo, él se dan cuenta de que, por ejemplo, el número uno se dio cuenta de que le dio tos por estar, por ejemplo, por no darse cuenta de que en el hospital él tiene que taparse todos los cuerpos ya que está más frágil que antes. ¿Sí? Por ejemplo, que una persona que se rompió la pierna, él puede estar, por ejemplo, con un yeso, ¿sí? Pero usted no sabe que si el yeso es, el yeso es como, por ejemplo, otros materiales como el papel con agua, ¿sí? El papel en algún momento se va a romper un huequito y va a pasar el agua, ¿sí? Y termina pasando eso. Por ejemplo, en alguna superficie donde, por ejemplo, termina el yeso, de que está desde el tobillo hasta la rodilla, ¿sí? Donde termina la rodilla va a estar una grietita para poder zafarlo. Y no se da cuenta de que ahí entra el agua, digo, el Ujú. aire. Y termina pasando de que se enferma y enferma al resto, ¿sí? Sería de que si una persona baja de nivel de cero, baja de algo nivel moral, va a bajar a los demás. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a mirar. ¿Por qué con la muerte psicológica uno cambia interiormente y tal cambio es radical? Lo, lo que en el exterior, las circunstancias de la vida también podrían cambiar. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa, ya que si uno mata, por ejemplo, sus defectos, uno va a cambiar interiormente, ¿sí? Y pues, si ese cambio es radical, es un cambio radical, te termina pasando de que lo exterior cambia. ¿Cómo es esto, sí? En un nivel de ser de alguien que pasó de ser borracho a ser una persona de que dejó sus adicciones y comenzó, por ejemplo, a formar una empresa o a jugar por así decirlo, estar trabajando en un supermercado, ¿sí? La persona subió su nivel de ser porque subió, por ejemplo, su nivel moral, ¿sí? Por ejemplo, termina pasando de que un borracho, en ese ejemplo, el borracho, él tiene un nivel moral, por ejemplo, negativo, ¿sí? Pero si él lo sube a un nivel de que esté intermedio, él va a subir un nivel de ser o un nivel, por así decirlo, de sociedad, ¿sí? Un nivel en lo que él está localizado como, por ejemplo, donde se dice que este nivel de sociedad de este señor es pobre, ¿sí? Este es intermedio, este es rico, este es multimillonario, ¿sí? Y Exacto. al subir en esa parte, el exterior le va a cambiar, ya que, por ejemplo, si él deja de tomar, el exterior ya no se le va a ver en negativo, se va a buscar una oportunidad para cambiar completamente. Sí, dejaría de tomar exactamente, Samuel. Todos estamos en un nivel de ser. ¿Por qué no es posible cambiar de nivel de ser si no sabemos cómo nos encontramos en el nivel que nos encontramos?
es de que, como, por ejemplo, una persona no va a poder subir de que, por ejemplo, el empleo, ¿sí? Si una persona está trabajando en ser gerente, la persona no va a poder subir de ser gerente si no valora lo de ser gerente, ¿sí? Como por ejemplo lo que pasa, ¿sí? Si una persona no se da cuenta una persona, por así decirlo, no se da cuenta de que él está en un buen trabajo, él va a despreciar ese trabajo, pero cuando se queda sin trabajo lo aprecia. Y esto pasa por la razón de que la persona no se da cuenta de que ese nivel algunos lo buscan, ¿sí? Por ejemplo, un ladrón quisiera ser como la persona que le está robando, en el sentido de que quisiera tener por ejemplo, ese carro que está robando, ¿sí? Quisiera tener ese carro y por eso lo roba, ¿sí? Sí, que le gusta. Y termina pasando esto, ¿sí? El ladrón, uno que está, por ejemplo, de que me robaron el carro, ¿sí? De que por eso se siente mal ahora, ¿sí? Pero no se da cuenta de que usted, como por así decirlo, como la persona que le robaron el carro, usted está en un estado superior a, por ejemplo, la persona que le robó el carro, ¿sí? Está en un estado superior a alguien que está drogándose ahora mismo, ¿sí? Si alguien se está drogando ahora mismo, está en un estado inferior, en el estado de que va a perder su dinero comprando droga, se va a poner adicto y va a volver a perderlo, ¿sí? Sí, así es, Samuel. Bueno, vamos, sigamos. Todos estamos en un nivel de ser. Explíquenos por qué cada uno de nosotros, ya sea burgués, rico, acomodado, de clase social baja o miserable, se encuentra en tal cual o nivel de ser. Esto sería que una persona, cualquier persona, por ejemplo, un rico va a estar en un nivel superior o en un nivel social a un pobre, ¿sí? Pero el pobre no se da cuenta de que, por ejemplo, el pobre puede estar en un nivel social menor al del rico, ¿sí? Pero, por ejemplo, el pobre puede estar en un nivel de ser superior a él, ¿sí? Ya que, por ejemplo, comprende de que el dinero es poco, de que usted no se lo va a gastar en un celular, ¿sí? Comprende eso, ¿sí? Pero se da cuenta de que un rico se compra el celular, ¿sí? Pero el rico no se da cuenta de que es, por ejemplo, decía que, por ejemplo, una persona, todo lo que pasa en la vida, en el mundo, es por un simple detalle, ¿sí? Ponían el ejemplo de que, por ejemplo, una mariposa en otro lado del mundo causa un tornado, ¿sí? Y que esa mariposa usted puede ver la indefensa, ¿sí? Pero por dentro está causando un tornado en otro lugar del mundo, ¿sí? Sí, Termina pasando lo que es en el ejemplo del pobre, sería que el pobre puede comprender todo lo que le está pasando, puede saber todo lo que le está pasando, ¿sí? Pero menos, por ejemplo, lo que menos se da cuenta es de que su error, por ejemplo, de que el error que él tiene, el error de que, por ejemplo, de meterse en las drogas, él no lo comprende, ¿sí? Pero trata de quitárselo, ¿sí? Pero si un rico se mete en las drogas, él dice que tiene demasiado dinero, ¿sí? Y, por ejemplo, se lo da a alguien de confianza, ¿sí? Pero él no se da cuenta de que, por ejemplo, usted puede dárselo a alguien de confianza, pero usted no sabe si esa persona se está metiendo droga, está fumando, está, por ejemplo, gastando el dinero o hasta lo quiere traicionar, ¿sí? Cualquier pequeño detalle que usted ocasione en su interior puede ser para bien y para mal, ¿sí? Puede ser para bien o para mal, pero termina pasando de que su nivel de ser va a cambiar en algún momento, ¿sí? El rico por estar haciendo eso, de comenzar a darle el dinero a una persona de confianza, lo terminan robando, le quitan la empresa, ¿sí? Terminaría pasando eso. bien, Samuel, vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, existe la escalera maravillosa del ser, ¿sí? La escalera del ser. La pregunta es, ¿por qué en los escalones de tal escala solo podemos encontrar niveles de ser? Esto es como, por ejemplo, un nivel en un videojuego, ¿sí? Usted encuentra, por ejemplo, en el videojuego está el boss y está el tutorial. Este sería el tutorial, la primera escalera, ¿sí? La escalera de que, por ejemplo, cuando nace el bebé, usted está en una escalera aleatoria según su nivel de chispita o de ser, ¿sí? Por ejemplo, si su ser es superior en jerarquía o se ha levantado, por ejemplo, 5 veces, es superior a alguien que se levantó 3 veces, ¿sí? Claro, Y termina pasando eso, ¿sí? Usted ya se lo acomodan en una escalera, ¿sí? Y los papás le dice, por ejemplo, como el tutorial, ¿sí? Aprender a respirar, por así decirlo, controlándolo, ¿sí? De que, por ejemplo, un bebé respira, pero usted no se da cuenta de que en cualquier momento el bebé puede nacer, le puede desarrollar algo que necesite inhalador, ¿sí?
Bueno, luego, luego después de ese tutorial la persona vive su vida y si tiene la suerte o el dharma o de que su recurrencia ya venía de formarse dentro del conocimiento, la persona sube un nivel de ser, ¿sí? Ya que consiguió como por ejemplo lo que se muestra que por ejemplo en el tutorial usted muestra los controles, aprende los controles, ¿sí? Pero luego está de que por ejemplo venció 3 niveles, ¿sí? Y cuando llegó al siguiente le mostraron de que por ejemplo podía hacer doble salto, podía hacer combos, ¿sí? Bueno, y comienza a subir escaleras y la persona sigue trabajando, ¿sí? Pero las personas principiantes dicen de que usted al subir una escalera se va a esperar fortuna, dinero, todo eso, ¿sí? Pero termina pasando eso, ¿sí? Una persona, por ejemplo, dentro del videojuego, la persona puede estar subiendo niveles y todo eso, ¿sí? Pero va a llegar un momento donde, por ejemplo, necesite monedas para comprar algo, ¿sí? Y las monedas son las virtudes en este estado, ¿sí? Sí. Que dentro de, por así decirlo, dentro del videojuego, estas monedas están escondidas en tal parte, ¿sí? Y termina pasando lo mismo en el conocimiento, ¿sí? Dentro de la escalera o dentro de ese nivel de ser, va a haber una virtud escondida en cada lugar, ¿sí? Y por ejemplo, hasta que no encuentre 10 virtudes no puede salir, ¿sí? Y la persona dice, pues ya encontré las 10 virtudes, ya puedo salir, ¿sí? Pero la persona no se da cuenta de que, por ejemplo, para darse cuenta o no se da cuenta de que usted necesita 20 virtudes para no reventarse en la siguiente, ¿sí? Termina pasando esto, ¿sí? Consigue 10 virtudes, se sube en la siguiente, ¿sí? Pero como no ve dinero, fama y todo lo que esperaba, la persona se revienta, ¿sí? Pero si consigue 20 virtudes, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, el dinero no es todo, le van a dar una comprensión, por así decirlo, ¿sí? Y con esta comprensión la persona se va a dar cuenta de que para qué necesita fama, ya que, por ejemplo, no hay, por ejemplo, no existe un cantante que ahora mismo que esté utilizando el conocimiento, que tenga fama ahora mismo, ¿sí? Y usted puede decirte que hay algunos que, por ejemplo, se basaron en astrales como raperos, ¿sí? En este ejemplo, ellos se basaron en astrales, ¿sí? Pero esta persona era famosa en una parte, ¿sí? Pero no enseñaba sobre el conocimiento, enseñaba lo que le decían, lo que él sentía, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, podía hablar del infierno, ¿sí? Pero la persona no conocía cómo salirse del infierno, ¿sí? Eso no es conocimiento para el ser, ¿sí? Eso es como el tutorial, ¿sí? Listo, Samuel. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo subimos a un escalón? La pregunta es, ¿cómo subir a un escalón superior? Bueno, primero es con el punto matemático, luego con el presente y el instante, ¿sí? Estos son, usted puede decirte que por ejemplo el instante, usted dice que el instante es lo que uno está viviendo aquí mismo, ¿sí? Y el presente es lo mismo, ¿sí? Yo miraba de que, por ejemplo, una hora es el mismo presente, hace 2 horas era el pasado y hace 3 horas, y bueno, y en una hora va a ser el futuro, ¿sí? Y luego, después de cuando se cumple esa hora, ahora es el presente, la hora que estaba antes era el pasado y ahora se formó un nuevo futuro, ¿sí? Y dice de que, por ejemplo, una persona no se da cuenta en dónde está parado, ya que no ve la velocidad, por ejemplo, de procesar, ¿sí? El punto matemático es darse cuenta de lo que está viviendo y calcular cómo quiere vivir su vida, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en el presente usted lo ve, pero no tiene decisiones, ¿sí? Usted no sabe que si en 2 horas se va a morir, ¿sí? Ya que, por ejemplo, la persona puede decirte que voy a hacer tal cosa, pero se termina muriendo, ¿sí? Y termina pasando esto, ¿sí? El punto matemático es de que uno darse cuenta de que si usted puede estar en el futuro viviéndolo en su imaginación, ¿sí? Pero se da cuenta de que lo que usted está exagerando no es lo que pasó ayer, ¿sí? Y lo que está pasando hoy es de que usted se está imaginando lo que va a pasar ayer, lo que va a pasar mañana, ¿sí? Y usted hizo eso mismo ayer, ¿sí? Y ahora dice de que, por ejemplo, de que se está cumpliendo, por ejemplo, una recurrencia, ¿sí? La persona va a seguir en su presente tratando de evitar las recurrencias, ¿sí? Pero alguien con el punto matemático se va a dar cuenta de que lo que me va a pasar mañana, lo que me va a pasar mañana es lo mismo que me va a pasar ayer o hace una hora, ¿sí? ¿Y por qué es lo mismo? ¿Sí? Porque si una persona estuviera, por ejemplo, si un cáncer estuviera dando vueltas en su rueda, si el cáncer no mira que, por ejemplo, no mira de que está acelerando cada vez más, se va a dar cuenta de que está en un bucle, ¿sí?
Y el hámster cuando se da cuenta, él se da cuenta de que solo estaba jugando, ¿sí? Y se va. Y cuando pasan 2 horas, el hámster se olvidó de que estaba jugando, se vuelve a subir en la rueda y cree que sigue avanzando, ¿sí? Y se va a dar un momento cuenta de que está subiendo la velocidad, pero no está avanzando a ningún lado, ¿sí? Termina pasando con esto, ¿sí? De que la persona puede estar dando por así decirlo, decirte que está avanzando, de que está creando, por así decirlo, su futuro, pero hasta que llega un momento donde se da cuenta de que no lo está creando, llega un día después, comete el mismo error y sigue haciendo, por ejemplo, comete el mismo error que es, por ejemplo, en ese ejemplo, subirse a la rueda, ¿sí? Sigue cometiéndolo, le meten karma y se da cuenta de que por ejemplo, lo del hámster, ¿sí? El hámster se da cuenta de que estaba subiéndose en una rueda que él creía que estaba avanzando, pero estaba en el mismo lugar y se baja, ¿sí? Y termina pasando esto por todo el día, por todo el mes, por todo el año, ¿sí? Hasta que la persona muere, que es cuando, por ejemplo, cuando cambia la rutina diaria, ¿sí? Por ejemplo, la persona le dio ganas de estar en una rutina de cometer siempre el mismo error o cometer, por ejemplo, cada semana le cambian el error, ¿sí? Y por darse cuenta de que, por ejemplo, ahora quería ir a tomar un café porque se le dio la gana, porque se dio cuenta de que tenía, por así decirlo, se dio cuenta de que tenía el dinero suficiente para un café con una galleta, ¿sí? Y se terminó muriendo. Y es la primera vez que, por ejemplo, es la primera vez que la persona se da cuenta de que cambió su hora rutina o cambió su hora de ahora mismo, de que, por ejemplo, en vez de tomar un café, ahora le están haciendo los juicios, ¿sí? Y ahora cambió lo que le estaba pasando, ¿sí? Y ahora se da cuenta de que, por ejemplo, lo que estaba haciendo del café era algo que quería, que si él sobrevivía o él sobrevive, lo va a volver a hacer en otra época donde va a volver a morir, ¿sí? En otra existencia, ¿sí? Y termina pasando, ya para terminar esta pregunta, es de que la persona, por ejemplo, sobrevive de ese atropellamiento, o el maestro Nubis lo deja vivir más, ¿sí? Pero la persona, como está cometiendo un error siempre, la persona no se da cuenta de que él, por ejemplo, cuando revive el hospital no se acuerda de nada. Listo, Samuel. Y la última pregunta es, ¿cómo se encuentra el punto matemático oculto? Este se encuentra con la vida diaria, que sería lo que acabé de explicar, ¿sí? Explicar es de que se consigue con la vida diaria trabajando en los 3 factores, ¿sí? Cuando usted trabaja en los 3 factores, se da cuenta de su repetimiento y va a conocer el primer, por así decirlo, es como el choco, ¿sí? Es la primera vez que consigue el punto matemático, ¿sí? El instante, ¿sí? Y cuando lo consigue, la persona no se va a dar cuenta, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, añada de los 3 factores, ahora añade un cronograma, ¿sí? Ahora la persona se va a dar cuenta. Y cada vez se va aumentando este punto matemático o este instante que dure más tiempo, ¿sí? Y eso termina pasando en de que la persona en estar en su vida diaria es como la combinación, ¿sí? Como de que la vida diaria es el mismo instante, solo que inconsciente, ¿sí? Y los 3 factores crean el instante, crean la forma de crear el instante, ¿sí? Como por ejemplo, la mecha por así decirlo, la mecha crea como el fuego, donde se esparza el fuego, ¿sí? Luego acá abajo estaría el instante, ¿sí? Que sería lo que busca la persona. Y el fuego son los 3 factores. Prenden la mecha, luego se apaga la mecha, explota la cosa que sería tener el instante, y ahora, por ejemplo, lo intenta con uno más grande, ¿sí? Y dependiendo si lo logra o no, va a querer más grande, más grande, más grande, hasta que va a llegar un momento donde la persona no tenga que estar, por ejemplo, prendiendo la mecha para que funcione o para que explote, ¿sí? La persona ya se va a dar cuenta de que, por ejemplo, ya se va a dar cuenta cuánto está en el instante y cuándo no, y cuándo necesita estar, cuándo no necesita estar, y por qué, por ejemplo, ahora ya no necesita los 3 factores, ¿sí? Ahora necesita que la persona esté en un momento adecuado, de que el ser le permita y de que usted no tenga karma para que le pase algo, ¿sí? Listo, Samuelito. Bueno, esa era la conferencia. Entonces, la invitación es a mirar la siguiente conferencia y practicar, a encontrar lo que dice Samuel, a encontrar el punto matemático, vivir el instante y aplicar los 3 factores. ¿Listos? Entonces, muchas gracias, Samuel, por la entrevista y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego, Samuel. Chao.